¿Sabías que en Pesadilla de una noche de verano, 36º número de Dylan Dog publicado en septiembre de 1989, el investigador de Pesadilla se ve envuelto en un caso inquietante relacionado con un misterioso rito entre las antiguas piedras de Stonehenge? La joven Becky Connoy afirma haber presenciado un rito sacrílego llevado a cabo por figuras encapuchadas y acompañado de sacrificios humanos, y por ello se encuentra perseguida por enemigos tan extraños como despiadados, hasta el punto que incluso Dylan tiene dificultades para creer su historia. En el intento de protegerla, Dylan debe abrirse paso entre antiguas leyendas y amenazas concretas, donde cada pista oculta nuevas sorpresas y el horror puede surgir de los lugares más inesperados. Los dibujos de Giuseppe Montanari y Ernesto Grassani hacen palpable la atmósfera siniestra del número, con sombras profundas y detalles inquietantes que intensifican la sensación de tensión y misterio. Pesadilla de una noche de verano es un número que combina horror, misterio y sugestión esotérica, permaneciendo como uno de los capítulos más memorables de la serie clásica de Dylan Dog. ¿Sabías que en El sueño del tigre, 37º número de Dylan Dog publicado en octubre de 1989, el investigador de la pesadilla se enfrenta a una serie de brutales asesinatos cuyas víctimas son matones y criminales, masacrados con una ferocidad que recuerda al ataque de una bestia salvaje dotada de la fuerza y la rapidez de un tigre? La historia introduce al personaje de Celine, una joven marcada por un trauma infantil. De niña fue raptada por un tigre y, desde entonces, vive convencida de estar unida al animal por un destino oscuro, hasta llegar a creer que se transforma en un tigre para castigar a quienes considera culpables. La trama se desarrolla como una investigación a medio camino entre lo sobrenatural y la psique humana, donde Dylan intenta comprender si detrás del vengador nocturno se oculta un fenómeno inexplicable, un hechizo o una mente rota que ha transformado el deseo de justicia en obsesión. Los dibujos de Luigi Picato amplifican la atmósfera salvaje y dramática con viñetas dinámicas, sombras marcadas y secuencias de acción que convierten al tigre en una presencia constante y amenazante, casi simbólica. El sueño del tigre sigue siendo uno de los episodios más intensos de la primera etapa de la serie clásica, capaz de unir acción, tragedia y reflexión moral en una única y poderosa cacería nocturna. ¿Sabías que en Una voz desde la nada, 38º número de Dylan Dog publicado en noviembre de 1989, el investigador de la pesadilla se encuentra frente a un misterio que une una aparente fatalidad con inquietantes comunicaciones provenientes del más allá? Dylan investiga la muerte de James Matheson, cuyo cuerpo desfigurado es hallado entre las hojas húmedas del bosque de Darkhold, y lo que al principio podría parecer un trágico accidente de caza se revela muy pronto como un caso lleno de ambigüedades y secretos que todos los amigos y conocidos del difunto parecen querer ocultar. Mientras Dylan profundiza entre versiones contradictorias, reticencias y medias verdades, empiezan a llegar extrañas llamadas telefónicas a la esposa y a algunas personas presentes aquella noche, como si fuera el propio difunto quien hablara al otro lado del teléfono, una voz que parece surgir de la nada y que desafía cualquier explicación racional. La tensión crece cuando el silencio y las omisiones se convierten en obstáculos que superar, y la única pista posible parece ser precisamente esa voz que podría contener la verdad que nadie quiere revelar. Los dibujos de Montanari y Grassani contribuyen a crear una atmósfera de niebla, bosques inquietantes y miradas desconfiadas, subrayando la idea de que el misterio no se encuentra solo en los hechos, sino también en las sombras de lo que se calla. Una voz desde la nada es un número que combina investigación clásica y elementos sobrenaturales, mostrando cómo la verdad a veces resuena en los espacios más silenciosos e impenetrables. ¿Sabías que en El Señor del Silencio, el 39º número de Dylan Dog publicado en diciembre de 1989, el investigador de pesadillas se enfrenta a una de las historias más filosóficas y perturbadoras de toda la serie, centrada en una verdad tan impactante sobre la existencia humana que empuja al suicidio a quien la descubre? Todo gira en torno a una figura enigmática y casi bíblica que atraviesa los siglos llevando consigo esta revelación definitiva, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. Mientras Dylan se ve arrastrado a una investigación que lo conduce por un viaje de dolor, soledad e interrogantes existenciales sin respuesta. A lo largo de la historia aparecen personajes al margen de la sociedad, individuos marcados por la violencia, las adicciones y los fracasos, que al enfrentarse a esta verdad adquieren una dimensión trágica y profundamente humana, haciendo imposible juzgarlos de manera superficial. El número crea una atmósfera cargada de inquietud y reflexión, donde el verdadero horror no es algo visible sino que reside en la propia conciencia del sentido de la vida, transformando la curiosidad en condena y el conocimiento en un peso insoportable. Los dibujos de Casertano acompañan este descenso al abismo con un estilo oscuro e intenso, capaz de enfatizar el vacío emocional y la desesperación de los personajes, dando forma a un relato que impacta más por lo que sugiere que por lo que muestra.
El Señor del Silencio es un número que va más allá del horror tradicional, convirtiéndose en una reflexión cruel y lúcida sobre la existencia y la necesidad humana de encontrar un sentido incluso donde tal vez no lo hay. ¿Sabías que en Sucederá Mañana, 40º número de Yellow Dog, publicado en enero de 1990, el investigador de la pesadilla se enfrenta a uno de los misterios más inquietantes relacionados con el tiempo y el destino? Todo comienza cuando Dylan entra en posesión de un periódico que no debería existir, ya que contiene noticias y acontecimientos que aún no han ocurrido pero están destinados a suceder, incluidos detalles que afectan directamente a su vida y a su futuro, lo que lo lleva a cuestionarse hasta qué punto el destino ya está escrito y si realmente es posible cambiarlo. A medida que la historia avanza, Dylan se ve atrapado en una espiral de premoniciones y coincidencias cada vez más perturbadoras, donde cada intento de evitar lo que ha leído parece, en cambio, contribuir a que se cumpla, alimentando una sensación de inevitabilidad y una tensión creciente. La presencia de su amigo periodista y la aparición de un personaje inspirado en Chico Marx añaden un tono surrealista y casi burlón, que contrasta con la angustia de la situación y hace que la historia sea aún más inquietante. Los dibujos de Giovanni Freghieri acompañan perfectamente este juego temporal, con viñetas que enfatizan la sensación de incertidumbre y de una realidad que se resquebraja bajo el peso de un futuro ya escrito. Sucederá Mañana es un número que reflexiona sobre el libre albedrío, el destino y la paradoja del tiempo, mostrando cómo el conocimiento del futuro puede convertirse en la mayor de las condenas. Si quieres seguir explorando las pesadillas más oscuras de Dylan Dog, dale like y sígueme para no perderte los próximos viajes al horror. Hasta pronto.